Bueno, te paso otras preguntas que me están pasando ahí en el WhatsApp. Dice, consulto por el caso de bosques de reparo, cortinas, etcétera, insertas en sistemas silvoganaderos. ¿Interviene el ancho, por ejemplo, por un mayor efecto de borde? No lo hemos estudiado porque digamos, casos de estudio de eso son muy pocos, digamos. No sabría, la verdad que no tengo la respuesta para eso. Una de las intenciones que tenemos es, a esta colección de datos que tenemos de cuando plantamos árboles sobre pastizales, agregarle sistemas silvopastoriles o sistemas de agroforestal, que serían estos. No, la verdad que no lo sabemos. Lo que me hace pensar es que si el árbol, digamos, si en esa situación climática plantar árboles va a consumir más metano, y yo creo que mientras más ancho tengas de eso, más consumo vas a tener. Eso es lo que intuyo usando estos resultados. Bien. Sí, Sí, creería que sí, que va a afectar, que va a modificar esa cantidad de consumo que tenés, el ancho. claro, claro. Mientras Siempre y tanto, cuando, siempre y sí. cuando, Ana, se tenga en cuenta las condiciones climáticas que reinan. Digamos, eso es el principal determinante. Y después de eso podés jugar con los tipos de cobertura. Y yo creo que sí, si tenés sistemas más diversos, siempre es mejor, digamos. Perfecto. Ahí quería ir con un par de preguntitas. Primero porque escuché esto de cuando vos hablaste de la diversidad de las comunidades de bacterias. La importancia de esto en la magnitud del consumo, ¿no? O sea que siempre que estemos promoviendo plantaciones mixtas, sistemas silvopastoriles o, digamos, este tipo de modelos productivos que tengan, digamos, un aporte más a la diversidad, siempre vamos a tener un plus en relación a, ya sea un cultivo agrícola o un forestal en monocultivo y denso, por ejemplo. Siempre vamos a tener esa ventaja, ¿no? Y eso, ¿viste? Que se ve cuando consideras múltiples servicios ecosistémicos, digamos, Claro. siempre, esto no es solamente con el metano, digamos, ocurre con muchos servicios ecosistémicos. Con el metano sí creemos que pasa eso. Hay pocos estudios, digamos, en sistemas silvopastoriles y eso, pero hay gente en el grupo que está trabajando en los sistemas silvopastoriles de acá, de la región pampeana, y sí encuentran que hay una tasa de consumo interesante, digamos. Y eso está bueno, porque el metano también gran parte es emitido por el ganado. Entonces, si vos tenés ganado y lo tenés bajo los árboles, y algo de esa que está emitiendo el ganado lo podés tener mitigando a la vez, si tenés un Claro, sistema mixto, por ejemplo. Entonces, claro. pensar un poco en sistemas mixtos y que combinen diferentes usos de la tierra, y me parece, a mí, desde lo que vemos en la bibliografía y la evidencia que hay, es que siempre vas a mejorar, va a ser un Exacto. poco más amigable. Hay que pensar, esto no son recomendaciones tácitas, ¿no? Siempre hay que considerar el contexto, digamos, ¿no? No es que se pueda recomendar, sí, forestal, ¿no? Porque si forestal en un lugar digamos, donde podés producir salinidad, no lo forestes, digamos. O sea, hay que siempre analizar el contexto ambiental en el que uno va a hacer las prácticas. Totalmente. Y quiero sumar una cosa ahí a lo que acabas de decir, digamos, esto de que no es acá el tema de estos sistemas productivos más diversos, la ventaja o la potencialidad que tienen en términos de la sustentabilidad respecto de otros sistemas. ¿No? No es solo el metano, estamos hablando hasta del ciclo del carbono, cómo cambia en estos ambientes más diversos, en temas de calidad de la materia orgánica, de diversidad de la microbiología del suelo, y cómo impacta todo esto en el ciclo de los nutrientes también. Por eso es como que uno a través de estos estudios va encontrando distintos inputs donde nos están mostrando la necesidad de cambiar un poco, poner la mirada a estos modelos, digamos, que nos dan un poquito más de, digamos, de margen hacia la sustentabilidad productiva y ambiental también, ¿no? Porque acá lo que nos estás mostrando realmente es algo súper interesante, es muy, pero y además, no interesante desde la ciencia, sino desde lo aplicado, poder decir que hoy un bosque,
un bosque mixto nos puede aportar al consumo en relación a otro, es un dato realmente desde mi mirada, obviamente, es relevante. Sí, sí. Y yendo a este gráfico que vos mostraste, ¿no? Con los globos de distintos tamaños y qué sé yo, me pusiste el manejo ahí abajo chiquitito. Y No, me no, pero pusiste... es una cuestión de escala espacial, digamos, no porque no sea importante, ¿no? Sino porque es, digamos, donde, sobre todo, bueno, sí, pregúntame, a lo mejor me querías preguntar. Fue como una forma no interpreté como que lo desmerecía, sino que fue una forma de hacerlo más gracioso, nada más. Que a veces la importancia, a ver, puede ser algo chiquito, pero sin embargo la contribución que podemos estar haciendo desde el manejo, desde lo individual, es importante. Y acá me vino a la cabeza dos cosas que vos pusiste en una de las primeras transparencias, esto de que entre las variables que más determinaban estaban la compactación, perdón, la humedad del suelo y la densidad aparente. Entonces yo ahí dije, llevo a compactación de suelo, manejo compactación de suelo, ¿no? Unas cosas, volvemos un poco al tema este de la importancia, digamos, de qué hago en mi unidad de manejo, porque estamos llevando esto al punto de vista netamente práctico, qué hago en mi unidad de manejo cuando implemento una práctica de cosecha, cuando implemento preparación del terreno, lo que puedo estar contribuyendo a estos flujos, ¿no? O sea, sistemas de cosecha o manejo o no poner medidas de remediación para hacer que aliviar la compactación del suelo, por ejemplo, puedo estar afectando a mayores tasas de emisión. En cambio, si yo mantengo un suelo con buena salud, un suelo con un buen funcionamiento, donde tenga buenos niveles de materia orgánica, una buena estructura porosa, bueno, todas estas cosas que vamos al círculo de buenos niveles de materia orgánica, funcionalidad, estoy propiciando un mayor consumo de metano. ¿Es así? ¿Es correcta mi Sí, sí. interpretación? La interpretación es así, es correcta. Mientras más saludable sea el suelo, digamos, más consumo de metano vas a tener. Mientras más aireado, menos compacto, digamos, que menos inunde, que menos se quede la humedad retenida por mucho tiempo, más consumo vas a tener. Y es así como vos lo interpretaste. Es también importante entender que también que muchas veces los sistemas no es que no consuman metano, hay hasta cultivos que consumen un poco de metano, digamos, que tiene que ver con esto con las prácticas, sino que no lo hacen con la misma magnitud que lo haría un suelo más sano, digamos. ¿Sí? Bien. Eso es. Y Perfecto. me parece que un poco que necesitamos prácticas de manejo de ese tipo para maximizar este servicio y otros más, digamos, que están todos relacionados. Están todos, a ver, están en un vínculo totalmente estrecho, Y totalmente bueno, estrecho. ciclos geoquímicos relacionados con el carbono, agua, nitrógeno no se separan, digamos, son difíciles de separar. Entonces, Exactamente, exactamente. Bueno, te voy a hacer otra preguntita que ¿vale? nos mandaron acá. ¿Cómo se pueden articular estos conocimientos a la práctica y que se establezca como protocolo en la acción de los gobiernos o de productores? Ah, mira, está Ah, relacionado a lo que estuvimos hablando hace un segundito atrás. bueno, un poco, creo que el rol que tenemos los técnicos, digamos, es dar a conocer, digamos, esto, la divulgación, seguir haciendo estudios para encontrar, una de las cosas que me interesaba que contaba era encontrar esos umbrales en donde pasamos de maximizarlo a echarlo a perder, digamos, y creo que no sé bien, digamos, cómo llegar a la esfera política, digamos, creo que la esfera política sabe, digamos, porque sabe, este conocimiento está, digamos, no sé cómo se podría implementar una práctica, pero creo que este es un inicio, digamos, darlo a conocer, que la gente sepa, que pueda haber algún tomador de decisión escuchando, que después lo pueda ver en YouTube, ya es un inicio. Y después, no sé, se puede articular de muchas maneras, digamos, a través de reuniones, bueno, ustedes en el INTA tienen mucho más aceitado, a través de la extensión, digamos, a través de
de diferentes acciones, que sean sacar estos resultados de los papers y darlos a conocer. Me parece que esa es la función del técnico, digamos, de los técnicos. Ya después pasan a una esfera más de tipo política. Claro. Sí, yo a eso que estás diciendo le quiero sumar un par de cosas y obviamente me tomo el atrevimiento de decirlo que es en el marco del estudio que vos estás haciendo, ¿no? Sí, Estamos en proceso. Yo creo que acá lo que acabamos de decir, bueno, sabemos que hay indicio a través de los estudios que hay plantaciones en promover plantaciones en determinados ambientes favorecería más el consumo que la emisión. La aplicación de buenas prácticas de manejo de suelo también evitaría aumentar la emisión. Digamos, me parece que también por ahí estaría esta pregunta que nos están haciendo, ¿no? Que cuáles pueden ser, desde lo práctico, para dónde tenemos que ir. Promover el uso de sistemas productivos más diversos. más diverso. Esa sería una práctica, por ejemplo, una decisión política que podría mejorar, podría maximizar no solamente el consumo de metano, sino otros servicios ecosistémicos. Otros servicios ecosistémicos, exactamente. Bien. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, vos trabajaste principalmente con bosques nativos, ¿hay algún trabajo pensando en realizar trabajos con forestaciones de tipo comercial? No, sí, cuando hablaba de la conversión, era todas a tipo comerciales, digamos. No tengo los datos, no trabajé solo con lo nativo, digamos. Al contrario, veíamos, muchos de los resultados estaban relacionados en qué pasaba cuando convertíamos esos bosques. Y en mi base de datos, en la base de datos nuestra, que colectamos todos esos datos, no, eran bosques que tenían diferente tipo de manejo, diferente uso. No sé si viene por ahí la pregunta. No trabajé solo con los bosques nativos. Esa es la respuesta. Bien. Acá tenemos otra. Bueno, dicen que excelente tu presentación, súper clara y gran ayuda para entender el funcionamiento del metano en diferentes sistemas y a escala global. Hay otra que nos dice, desde Santiago del Estero, dice, en mi región, con altas temperaturas y bajas precipitaciones, ¿los cambios de uso tienen mayor impacto o no tanto? Sí, nosotros en general cambiar el bosque, digamos, transformar el bosque por algún cultivo o deforestarlo, vimos que sí, que tiene un impacto negativo, es decir, que va a reducir, es muy probable que reduzca las tasas de consumo de metano, digamos. Ahora, que ese sistema pase a emitir o no, es otra cosa, digamos. En Santiago del Estero creería que por las condiciones cálidas y húmedas, la maximización del consumo de metano debería ser a través de una práctica que airee más los suelos, digamos. Me parece a mí, porque si un sistema... Más áridas, por ahí están, de donde, por lo que veo, la persona que me está escribiendo es de la zona más árida. Y la zona más árida no tenemos datos todavía relevantes. Hay un chico que está trabajando que está haciendo una tesis doctoral sobre colectando suelos de diferentes sistemas forestales, digamos. Lo que hemos visto por ahí en la bibliografía es que las zonas áridas no tienden a consumir, tampoco tienden a emitir, pero pareciera ser que en las zonas áridas lo que pasa es que hay una limitación a la actividad biológica en general, digamos. Entonces, por una cuestión de estrés ambiental, pero general de las zonas áridas, digamos, donde la actividad de las metanótrofas podría ser menor que en otras condiciones, digamos. También explicaba que las altas temperaturas limitan la actividad de las metanótrofas. Entonces, que son las que consumen metano. Y entonces creería que por ahí, en esos bosques más cálidos, es más difícil maximizar ese servicio. El cambio del uso del suelo seguro que lo afecta de manera negativa, y una manera que se me ocurre a mí es promoviendo prácticas que aireen el suelo, digamos. Me parece que esa sería por lo que vemos en los resultados, que sería una manera de manejar y de maximizar ese consumo. Bien.
Nos están pidiendo, Gabriel, si podés repetir el comportamiento del metano con la evapotranspiración. Sí, lo pondré de nuevo. Lo presento de nuevo. Sí, me parece que podemos hacerlo. Ahí se está viendo, ¿no? Ahí. Acá está, es el último gráfico, ¿no? Este gráfico lo que veíamos era que a mayor evapotranspiración, o sea, de que la relación o la diferencia entre un sistema forestal y un pastizal en relación al consumo de metano cambia a lo largo del gradiente de evapotranspiración, digamos. Que en general en las zonas donde se evapotranspira poco, las forestaciones consumen más metano que los pastizales. Mientras que en los sistemas de mayor evapotranspiración, los pastizales consumen más que la forestación. Ahí en ese caso, por ejemplo, acá en región pampeana, sí. En la Pampa Arenosa tendríamos que los pastizales consumen, obviamente estamos generalizando, ¿no? Sí. Estamos generalizando. Sí. Un pastizal en región de la Pampa Arenosa, al oeste más árido, consumiría más metano que una forestación. No sé bien las condiciones climáticas que tiene, pero podríamos jugar, si sabemos bien las condiciones, la Pampa Arenosa, ¿qué condiciones tiene? ¿Alta temperatura? En Buenos Aires, en La Pampa. Esos sistemas se encuentran acá como en el medio, digamos. Ajá. Bien. Bueno, están ahí medio neutros entonces. Y no, depende de dónde estés, por eso depende de la vez que acá hay como que la forestación, digamos, secuestra, o sea, no secuestra, consume un poco más de metano que las pastizales, digamos. Acá es como que se iguala. Sí, estaríamos acá. Tendría que jugar un poco con los datos climáticos del lugar, digamos. No los tengo bien. Bárbaro. Gabriel, una duda. Podemos utilizar, pero está bueno este ejercicio. Digamos, utilizando los datos climáticos, un poco podemos acomodar los sistemas a lo largo de este gradiente, y eso está bueno, esa práctica, digamos. No lo sé ahora, si me tirás a un sitio, no sé dónde ubicarlo, pero la herramienta está. Hay que estudiar un poco. Te hago una pregunta, en este caso del metano, ¿es lo mismo hablar de consumo que de secuestro? ¿Son sinónimos? Bueno, es una discusión que tenemos, no sé si es sinónimo, porque el secuestro, cuando se habla de secuestro de carbono, por ejemplo, es porque queda fijado, ¿no? Queda fijado o en el suelo o en la madera. Digamos, el metano es como que se transforma en biomasa microbiana y en ese sentido, ahora lo estoy diciendo, lo estoy pensando, podría quedar un poco fijado en el suelo, digamos, pero hay una discusión sobre eso, digamos. O sea, hay gente que habla de secuestro de metano y yo prefiero decir consumo porque no sé bien a dónde va ese carbono, digamos. Por ejemplo, en la tropósfera, que es donde se consume, no, se transforma en otra cosa y no queda secuestrado en ningún lado, digamos. En el suelo, bueno, podría ser algo de secuestro. Pero generalmente no se encuentra en la geografía como secuestro, siempre se habla de consumo, del uptake en inglés, digamos, siempre se habla de consumo. Perfecto. Me parece que es un tema que está es bueno aclararlo, digamos. Sí. No generar confusión. Se habla de la geografía, se habla de consumo por eso, porque no queda fijo como sucede con el carbono, con el dióxido de carbono, que se fija en el material biológico y queda después en el suelo, por ejemplo. Claro. Acá posiblemente sea más lábil ese carbono, ¿no? Porque ese grupo de bacterias por ahí son las menores dentro de la comunidad microbiana, así que creo que viene por ahí, que no queda fijo en algún material, en algún nuevo componente. Bueno, otra pregunta más, tengo una pregunta de una amiga, Aide, que me manda, te mata con la pregunta esta. Sonamos. Entonces no la hagas. No. Dice, las mediciones que hacen en forestación incluyen mediciones de todo el ciclo hasta el momento en que se tala y la siguiente implantación.
Ya, me dio Está pie buenísimo. para hablar ahora sí que se viene una No, linda, ¿eh? no, está bueno porque sí, nos interesa ver eso. Todos estos datos, como contaba yo, digamos, son datos que están siendo explorados, digamos, pero también tenemos datos del tiempo de la forestación. Y entonces estamos haciendo un análisis. También vamos a explorar, digamos, si hay especies que favorecen más, o sea, ahora nos estamos metiendo en un mundo digamos, que van surgiendo de preguntas como esta que plantea Aide, digamos. Esta que plantea Aide es algo que tenemos en mente y tenemos ahí un poco de hipótesis. Hasta ahora lo que hemos encontrado es que a medida que mientras más vieja es la plantación, digamos, hay una tendencia a consumir más metano, ¿sí? Y eso es una cuestión de porque el suelo se va como aireando más, va teniendo más salud a medida, es una cuestión de esa. Pero lo que sí encontramos en general es que, dependiendo de las condiciones climáticas, otra vez, que eso es lo que más me interesa a mí, ese consumo es inmediato, y en otras situaciones no, digamos, tenés que esperar un tiempo. Entonces, está bueno, digamos, es como que no podemos generalizar que vamos a... No podemos generalizar algo con el tema de la edad de la forestación, ¿sí? Con el tiempo de la forestación. Hay una tendencia, pero también esa tendencia cambia con las condiciones climáticas. Esto que hablaba de la contexto dependencia, digamos. Entonces, Bien. eso es lo que estamos evaluando ahora. Sí hay una tendencia a que se incrementa este servicio a medida que la plantación es más vieja. Eso sí lo hemos visto. Claro, ahí un poco se me viene a la cabeza esto, volviendo aparte a lo que vos presentaste, ¿no? Claro, vos, si partís desde el momento de la plantación, donde por ahí es un momento de alto disturbio del suelo, donde primero es más bien hay una emisión de carbono, o hay preparación de terreno, bueno, hay toda una serie, el suelo está más expuesto, y en cambio, a medida que vas pasando, digamos, en las distintas etapas, vos hablaste de otro factor de manejo, otro factor que influía mucho a unidad de manejo era la temperatura. Un Claro. bosque que esté con alguna densidad sin ser alta, porque si no estaríamos otra vez en el otro lado, En el otro extremo. tenemos una situación de un ambiente más fresco, por decirlo de alguna manera, en comparación con un cielo abierto total, que es en las primeras etapas de la plantación. Entonces, en esa generalización, bueno, la pregunta de Aide está Sí. buenísima porque... No lo conté, está buenísima la pregunta. No lo conté por una cuestión de tiempo, digamos, porque habíamos charlado de que tenía que ser de media hora más o menos la charla, ¿no? Pero estos estudios también han analizado eso, y lo que se ve es que lo que han encontrado estos estudios es que cuando nosotros convertimos un bosque nativo particularmente, con un bosque nativo, y también cuando vemos un pastizal, sí, cuando vemos un pastizal también, cuando lo convertimos, el efecto es inmediato. Digamos, no hay diferencia a lo largo de la edad. O sea, reducir la capacidad de consumo de ese sistema nativo ocurre inmediatamente. ¿Bien? Después pasa esto con el tiempo, que vas recuperando un poco las condiciones iniciales y el consumo se maximiza a medida que pasa el tiempo, digamos. Eso sí se han encontrado. Y lo otro interesante que uno de los metaanálisis que mostré analizó, ¿qué pasa al revés? Digamos, ¿qué pasa cuando un lugar abandonado por cultivo lo queremos reforestar? Y esto es muy interesante, lo que se encuentra en ese caso es que lleva mucho más tiempo recuperar la capacidad de consumo. Digamos, es cuando nosotros lo convertimos, eso está bueno para pensar, porque cuando nosotros lo convertimos, el efecto es inmediato. Ahora, cuando lo queremos reconvertir, cuando queremos volver al sistema natural, hay que esperar unos años. Y eso también es importante para el manejo. Y ese reacomodamiento le lleva, digamos, no es tan directo, digamos, no es tan lineal todo. No es tan directo como cuando lo convertís, digamos. Es como un efecto legado que deja el uso. Hay una, ¿no?, memoria atrás que tiene que va arrastrando a eso, ¿no? Exactamente. Y entonces eso es interesante. No lo conté porque se iba a hacer muy extenso, digamos, y se iba a complicar porque eran muchos gráficos, pero pasa eso, digamos. O sea, la conversión de algo nativo a algo antrópico es inmediato el efecto. En cambio, al revés, cuando lo queremos volver al estado natural, es mucho más lento. Bien.
Mira, acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de bosques nativos vos creés que sería necesario dejar en los sistemas silvo-agrícola ganadero para compensar el consumo o pérdida de metano en comparación con bosques no alterados? Y que es súper difícil, digamos, contener así una medida. Lo que se me ocurre es un poco, hay otros estudios con otros servicios ecosistémicos que han salido recientemente, que son modelos matemáticos que lo que estiman es que dejando el 20% al menos el 20% de los sistemas, de la superficie de sistemas naturales, maximizás muchos servicios ecosistémicos. Yo creo que se podría pensar en una cuestión de ese tipo, digamos. Un poco lo hablamos en la charla más temprano, Ana, que decíamos que siempre tener sistemas mixtos es mucho más interesante por múltiples servicios ecosistémicos. No está estudiado, no recuerdo que haya evidencia de que hay un porcentaje de bosque nativo que tengas que dejar, no lo sé. Yo creo que siempre dejar bosque nativo es bueno, o sea, digamos, pero bueno, también necesitamos usar, también necesitamos comer y también necesitamos, digamos, los servicios que estos prestan, digamos. Y entonces, bueno, ahí es donde tenemos que tratar. Creo que estos estudios que están saliendo, digamos, que proponen dejar el 20% de bosque, de lo que sea, de superficie nativa, maximizan múltiples servicios ecosistémicos y debería estar por ahí, digamos, también. Gabriel, ya como para ir comenzando a hacer el cierre, porque la verdad que estuvo muy interesante. Dijiste que yo te di pocos minutos, pero estamos en las No, 10:20, ¿eh? Estamos a las 10:20, mirá todo lo que hablaste. te dije que la charla era, no que vos me habías restringido el tiempo. Y Gabriel, ¿por dónde, a tu criterio, ¿no? En tu opinión, ¿por dónde están pasando los desafíos en este tema, los desafíos de investigación? Los desafíos de investigación de este tema y está, por ejemplo, particularmente con los gases de efecto invernadero, me parece que algo interesante es tratar de abarcar ahora los tres gases. Por ejemplo, algo particular que me interesaría o que le interesaría al grupo es trabajar con los tres gases de efecto invernadero más importantes, que es óxido nitroso y dióxido de carbono, y un poco analizar eh, cómo toda esta cuestión de los contextos de dependencia y el uso se maximizan o se minimizan a lo largo de diferentes gradientes ambientales, como para identificar cuáles son esos puntos en donde uno, a través del manejo, puede maximizar el secuestro, o el consumo o la reducción, o maximizar esta provisión de mitigar esos gases de efecto invernadero. Y creo que a nivel global o a nivel regional tiene que ver con lo que hablábamos hace rato, de tratar de encontrar esas prácticas de manejo, en este caso puede ser desde lo forestal, que permita, digamos, un uso más sustentable de los recursos naturales, digamos, y que también garantice la sustentabilidad ambiental y económica. Creo que eso es re difícil, digamos. O sea, es un desafío, no sé si es difícil. Bueno, Gabriel, agradecerte enormemente el tiempo, No, la claridad con la que nos transmitiste esto, que la verdad que es, primero, que son temas nuevos, segundo, que son temas que, bueno, por ahí no es lo que se maneja en el día a día. Acá, digamos, dentro de la nada que ver, y la verdad que lo hiciste muy, muy ameno, muy claro. Así que bueno, te quiero felicitar además, bueno, gracias. porque todo lo que estás haciendo, tu entusiasmo por la ciencia, por la generación de conocimiento. Lo bueno, esto que también dijiste, que bueno, querías un poco volcar a la práctica, todo esto que estás generando, que evidentemente lo estamos viendo en los mensajes cuando nos dicen, bueno, ¿cómo llevamos esto a algo aplicado, ¿no? Que es importante además desde el lado de la ciencia. Así que Yo te quiero ya para agradecer, te quiero la agradecer el espacio, Ana, y agradecer a todos los que se han conectado y por las preguntas que hicieron, que están buenísimas. Y nada, eso, súper agradecido porque está bueno tener estos espacios. Digamos, tan bueno bueno, para comunicar lo que uno hace y contar un poco lo que uno hace. Y mejor si se entendió, mejor. mira, el espacio sigue abierto para cualquier otra oportunidad que elijas contarnos
otro lado de este tema que estás trabajando y que a vos te parezca que pueda ser útil dar a conocer, a disposición. Bueno, muchas gracias, Ana. Gracias. Bueno, gracias a vos y bueno, vamos a cerrar este seminario. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, a los que nos volvieron a elegir en este 30 seminario, así que dentro de poquito, dentro de un mes más o menos, nos vamos a volver a encontrar, los esperamos nuevamente. Bueno, que tengan buen día y buen fin de semana. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Julio Ojeda, yo soy extensionista de la agencia INTA Bariloche y voy a explicar un poquito el invernadero y el concepto más que nada de invernadero acá en Bariloche. Bueno, ¿qué es el invernadero? El invernadero es un espacio dentro de la quinta donde las condiciones de temperatura son mucho más elevadas que la media normal en esta zona. ¿Y qué es lo que provoca ese aumento de temperatura? Y es un material muy especial y específico que es el polietileno, más conocido como el nylon. ¿Y qué es lo que provoca que este polietileno mejore la temperatura en ese habitáculo? Básicamente hay dos propiedades fundamentales que tiene este polietileno, este nylon, que es la característica de opacidad y transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Transparencia porque deja pasar toda la radiación de onda corta que viene del sol, digamos, ¿no? Esa radiación de onda corta calienta el suelo y se transforma en radiación de onda larga. Es la característica de transparencia, dejarla pasar la radiación, pero no deja pasar la radiación de onda larga. O sea que al no dejar pasar la radiación de onda larga, eso concentra el calor y permite que la temperatura mejore. Entonces, en el primer caso es transparencia y en el segundo caso, de no dejar pasar la radiación, se llama opacidad. Estas son dos características importantes que tiene el polietileno, ¿no? Digamos que el polietileno también es un material hecho con aditivos. Se puede decir que es casi un nylon común y corriente, solo que tiene aditivos y esos aditivos es que lo hace antidegradante a la radiación ultravioleta y además tiene otros aditivos o más. Pero básicamente ese es el polietileno y esa es la función que cumple el polietileno. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para comprar este polietileno? Básicamente es una característica que es el grosor del polietileno. Eso viene en micrones, ¿no? Y vienen desde 50 micrones hasta 200 micrones y quizás algunos micrones más. Pero lo que más se usa acá en esta zona, en la zona de Bariloche, son de 150 micrones. Esto es importante, el micronaje, porque es un micronaje bien apropiado para esta zona y por ahí muchas veces uno quiere comprar de 200 porque es mucho más resistente, pero la verdad que el secreto del polietileno es saberlo colocar bien. Vale decir que con 150 micrones, si un polietileno está bien colocado en la estructura, no es necesario, no se va a rajar y no le va a pasar nada. Otra de las características que yo me encuentro cuando voy a comprar el polietileno o nylon es el ancho. Hay un montón de anchos. Y acá tenga cuidado cuando usted va a comprar el nylon porque muchas veces salen los polietilenos, uno se encuentra una sorpresa que es mucho más barato, pero claro, es menos ancho, digamos. Los anchos comunes en esta zona son de 7,20 metros, de 8, de 9 metros y también vienen de 11 metros. Así que bueno, esas son dos características que hay que tener en cuenta. Otra de las cosas importantes es que cuando yo voy a comprar el nylon, yo compro por metro lineal. No compro por metro cuadrado. Entonces cuando yo digo voy a comprar 3 metros, son metros lineales. El ancho ya queda preestablecido, por lo tanto yo voy a comprar 3 metros, por ejemplo 3 metros lineales de nylon, pero yo tengo que preguntarle al que me vende de qué ancho es, porque puede ser de cualquier ancho. Esto es importante porque no es un detalle menor. Y siempre, en la mayoría de los casos, el largo de ese polietileno que yo compro se corresponde con el largo del invernadero. Y el ancho se corresponde con todo el perímetro de ese invernadero. Esto no es un detalle porque muchas veces me puedo quedar corto o me puedo exceder del tamaño. Así que
Vale decir, antes de comprar nylon, primero sepa bien qué estructura y cuál va a ser el perímetro y el largo de ese nylon. Hola, buenos días. Yo soy Marco Subiabre, trabajo para el programa de agricultura urbana y periurbana del municipio. Estamos acá en INTA Bariloche y en la capacitación o charla de armado de invernaderos y estructuras complementarias. En este caso, como le mencionó Julio Ojeda, nosotros tenemos que primero ver qué espacio tenemos disponible en nuestra huerta o nuestra quinta para poder dimensionar la estructura que vamos a realizar. En el caso de no contar con un espacio lo suficientemente grande, podemos optar por una estructura sencilla que se llama mini túnel. El concepto es el mismo del invernadero, es mantener unas condiciones de temperatura elevada y esto nos va a servir para ciertos cultivos. En un momento vamos a ver la práctica de armado mini túnel. Y la otra estructura que podemos armar es la de invernadero, ¿sí? En el caso de las estructuras tipo invernadero, podemos realizar dos tipos de estructura dependiendo de los materiales que tengamos disponibles y de nuestra economía. El caso más económico es el caso de un macrotúnel. Es un túnel, ¿sí?, que está conformado por arcos, justamente, y poca madera, ¿sí? Toda la estructura de sujeción del plástico la dan estos arcos, y estos arcos pueden ser de caño de agua o de hierro de construcción forrado en manguera plástica. ¿Por qué tenemos que forrarlo en manguera plástica? Porque justamente el polietileno, que es uno de los componentes más caros de nuestra estructura, si está en contacto con el hierro y el hierro se oxida, este se rompe. Y como bien dijo nuestro compañero, el secreto de estas estructuras es la colocación del plástico, ¿sí? La otra opción, que es la menos económica, es armar una estructura tipo casa. Y esta se arma con tirantería de madera impregnada para que no se pudra, porque adentro del invernadero va a haber condiciones de humedad permanente. Y la mejor opción para ventilar es con un techo desencontrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un techo y la terminación del otro más arriba. Este espacio que queda entre las dos aguas del techo sirve como espacio de ventilación. Y es la mejor ventilación que podemos llegar a tener adentro de un invernadero, ya que lo que vamos a ir retirando todo el tiempo es el volumen de aire caliente y vamos a ir renovando con aire más fresco para nuestras plantas. Esta estructura es cara por una cuestión de que tenemos que hacer una estructura muy firme para que soporte las cargas de nieve de nuestra zona. Entonces ahí es donde se encarece mucho este tipo de construcción. La estructura tipo arco lo que nos limita es la parte de ventilación, de generación de espacios de ventilación, que sí o sí tienen que ser con las puertas, que se hace una puerta posterior y una puerta anterior, ¿sí? El secreto de estas estructuras es que, como todo arco, los puntos más sólidos y la transmisión de la fuerza de las cargas se dan hacia los dos extremos, hacia los puntos de fijación. Entonces ahí logramos tener una estructura sólida y resistente a las nevadas de acá de Bariloche y las eventuales que pueden haber en la línea sur. Por eso es una de las estructuras más difundidas en nuestra zona. Bueno, como les comentaba, lo que encarece a las estructuras es la cantidad de materiales que yo tengo que colocar para poder garantizar una fuerza estructural que soporte las cargas de nieve. En el caso de que los arcos en un macrotúnel sean lo suficientemente rígidos, no vamos a necesitar ninguna estructura de soporte central. Ahora, cuando lo hacemos con hierro de construcción enfundados en manguera plástica, sí o sí tenemos que colocar una cumbrera. Por lo tanto, estamos añadiendo materiales. No son muchos materiales, sino que la cumbrera es un poste que se coloca en el centro de la estructura y que en los extremos está soportado por la estructura de las puertas.
En el caso de una estructura tipo casa, sí estamos hablando de una tirantería de espesores bastante gruesos, como para que soporten las cargas de nieve y la inclinación que le tengamos que dar al techo para que deslice la nieve y el agua. En el caso de un macrotúnel es sencillo, son postes para un invernadero familiar. Nosotros lo pensamos, son 8 postes y 4 hierros de construcción de 6 metros para formar los arcos, y eso nos va a dar los dimensionamientos de la estructura de invernadero que vamos a tener. ¿Por qué utilizamos estas dimensiones? Simplemente por las dimensiones de los plásticos que conseguimos en esta zona. Como bien comentó Julio, los plásticos que conseguimos normalmente son de 7,20 metros y de 8 metros de ancho. Por lo tanto, utilizando arcos de 6 metros de largo, al curvarlos nos da una estructura de entre 3,5 metros y 4 metros de ancho de perímetro de invernadero. Y el largo lo vamos a hacer o lo vamos a realizar en función del espacio disponible en nuestra huerta. Para una estructura familiar, de consumo familiar, con 6 metros de largo, un invernadero, y 4 metros de ancho, es suficiente estructura como para generar los plantines que, llegado el momento, van a ir a exteriorizarse afuera y van a formar parte de los canteros exteriores. O sea que estaríamos hablando de 24 metros cuadrados cubiertos. Bueno, ahora vamos a explicar cómo se hace un mini túnel, ¿no? Por ahí hay como siempre le dice mini túnel o micro túnel. La verdad que ese es mini túnel porque el alto mínimo es de 70 centímetros, ¿no? Entonces todo lo que está por debajo de 70 centímetros se dice que es micro. Pero bueno, nosotros hoy lo que vamos a hacer es un mini túnel, o sea, va a estar por encima de 70 centímetros la altura del mini túnel. Lo que tenemos en principio es un cantero que tiene 6 metros de largo en este caso y 1,10 metros de ancho, ¿no? Y importante siempre poner los puntales, los 4 puntales, como para marcar y delimitar el cantero. Bueno, acá lo vamos a hacer nosotros el mini túnel. ¿Qué materiales necesitamos para hacer el mini túnel? Bueno, en principio vamos a necesitar los puntales. Estos son 2 puntales que van a ir a ambas puntas, porque luego de colocado el nylon hay que fijarlo, y bueno, estos serían 2 puntales para la fijación en los extremos del mini túnel. Luego vamos a utilizar bueno, la unidad funcional de todo esto, que sería la estructura, ¿no? Que son los aros, ¿no? En este caso es hierro del 10, ¿no? Forrado con una manguera de media, ¿no? Esto es importante forrar. Cuando utilizamos hierro es importante forrarlo porque para que cuando roce el nylon con la estructura no se rompa el nylon, por eso lo forramos con... Y acá un pequeño aplique que vamos a tener, que después seguramente se va a entender, es para luego en forma de riendas fijar mejor el nylon para que no se mueva. Vamos a utilizar más o menos cada 1,5 metros los aros para que quede una estructura bien. Y por supuesto el nylon, que es un nylon para invernadero de 150 micrones, y el ancho no debería ser, para cubrir esta superficie, no debería ser más de 2 metros, 2 metros 10, y por supuesto el largo del mini túnel. Así que bueno, acá tenemos los materiales. Esto es lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando hace el mini túnel, porque hay que comprarlo primero, ¿no? Así que bueno, es importante dentro de la planificación considerar estos materiales para comprarlo primero, y después, una vez que lo tenemos, empezar a armar el mini túnel. ¿Está bien, no, Marquito? Sí, perfecto, Julio. $75 clavos, señor. ¿Ponemos este en el centro? Ponemos en el centro, sí, señor, es lo que vos querías hacer. Sí. ¿Y a qué distancia, Julio? Esto a 50 centímetros, ahí, y vamos a ir a una estancia un poquito más. Esto, bueno, vamos a hacer un poquito, vamos a hacerlo a 1 metro Este va inclinado porque
la sujeción del plástico lo va a hacer que tire. Y ahora sí le ponemos el hilo. Bueno, siguiendo, ya estamos construyendo el mini túnel. Estamos poniendo en este momento los aros y bueno, hicimos un tendido de hilo, ¿no? Para tener una referencia como cumbrera vendría a ser, ¿no? Para que no queden ni uno más alto ni uno más bajo. Como este cantero tiene 6 metros de largo, pusimos un aro en cada extremo. Y en el medio vamos a poner a una distancia de 1,5 metros para que quede uniformemente distribuido, digamos, todos los aros. Vale decir que para un mini túnel de 6 metros de largo necesitamos 5 aros. Bueno, como les dijo Julio, mi compañero, este mini túnel va a tener 70 centímetros de altura, ¿sí? Para lograr tener 70 centímetros de altura, cada arco de estos va a estar cubierto por 2 metros de plástico o polietileno, ¿sí? Como ustedes vieron recién en la construcción, estos arcos van enterrados, va enterrados en cada uno de los extremos. Es la sujeción de la estructura a la tierra. Para poder tener 2 metros, ¿sí?, de cobertura de plástico, lo que necesitamos es que cada uno de estos arcos, el hierro, mida 2,50 metros. ¿Por qué? Porque va 25 centímetros de cada lado enterrado en el suelo, ¿sí? Entonces, la medida esta de un mini túnel de 6 metros de largo coincide también con el uso eficiente de los materiales, porque las barras de construcción vienen de 12 metros de largo, ¿sí?, y cortadas a 2,50 metros nos da 5 arcos. Y estos 5 arcos coinciden exactamente con un mini túnel de 6 metros. Los extremos son los que más resistencia tienen que ofrecer, ¿no? Más que nada en este caso pega el viento de allá, por lo tanto este aro hay que fijarlo muy bien. Y para eso hicimos acá, plantamos 2 puntales y después el puntal lo fijamos al mismo aro. Una cosa muy simple, acá hacemos, ¿no? Cosa muy simple, ¿no? Y lo fijamos de esta forma. Hay un detalle que por ahí hace a la estabilidad del invernadero. Muy fácil. Es importante para que fije. Siempre las puntas hay que esconderlas porque después el nylon hay casqueo firme. Una vez que armamos la estructura del mini túnel, ahora viene la colocación del nylon. Como verán, no es muy difícil la estructura, ¿no? Es simplemente tener bien marcadito el cantero y distribuir uniformemente después los aros o los arcos. Decía, una vez que tenemos lista la estructura, ponemos el nylon. El nylon tiene que ser, como había dicho, de 150 micrones, un polietileno de 2 metros de ancho para cubrir ese perímetro del aro, 2,20 metros, y del largo es importante porque si bien el cantero tiene 6 metros, yo tiene que sobrar después. Por lo tanto, debería sobrar 1,5 metros, ¿no? Vale decir que este nylon entonces tiene 9 metros, o sea 6, más 1,5 metros en ambas puntas serían 3 metros más, o sea 9 metros. Es lo que debería, es el ancho el largo, perdón, del nylon. Acá hay un detalle, porque cuando yo voy a comprar el polietileno, el polietileno se vende por metro lineal, ¿no? Pero lo que yo le tengo que preguntar al vendedor es el ancho, eso es importante. Por lo tanto, si yo voy a hacer un mini túnel y voy a hacer estas dimensiones del cantero, voy a tener que buscar un ancho de 9 metros. Existen, lo venden de 9 metros. Por lo tanto, yo voy a comprar
2,50 metros, por ejemplo, o 2,20 metros si lo vende fracción, el lineal. Vale decir que yo voy y compro 2,5 metros lineal, ¿no? El ancho ya lo sé porque es de 9 metros. Eso no es un detalle menor porque muchas veces, como no sabemos bien el ancho, compramos el nylon y después nos encontramos que cuando lo queremos colocar es muy corto. Así que bueno, eso es un detalle a tener en cuenta. Bueno, ahora estamos, esta es una parte importante porque de esta fijación depende después que la estabilidad del mini túnel, sobre todo acá que, insisto, hay muchos vientos. Hay dos formas de sujetarlo, ¿no? Nosotros siempre decimos que esto es una forma tipo chorizo, ¿no? Porque es todo largo y termina todo surcido o fruncido en los extremos. Acá hay dos formas de fijarlo al puntal. O lo hacemos prolijamente así, en forma de acordeón, lo juntamos todo y después damos una vuelta. Damos una vuelta, ¿no? Y fijamos bien acá. Esa es una alternativa. La otra es hacer una rienda con el alambre. Hacerme una rienda. Le damos otra vueltita más, ¿no? Y esto sí esto es alambre dulce, esto está fácil de conseguir. Una vez que hacemos esto, fijamos acá y me queda una rienda bien machaza, ¿no? Que quede bien. Entonces después paso el nylon, lo paso por acá y hago esto. Bueno, ahora vamos, una vez que hacemos esto, vamos a usar una rienda acá, ¿no? Esta es una rienda, ¿no? Y le hacemos un pequeño aro y pasamos el nylon por acá. Y ahora vamos a utilizar la fijación del nylon acá, ¿no? Hay que fijarlo. Acá se puede utilizar varios materiales. Lo importante es no utilizar metal directo. Por ejemplo, directamente se puede hacer con alambre, pero hay que forrarlo de alambre, porque si no va a terminar rompiendo el nylon. Este es un material re lindo que, bueno, lamentablemente no lo venden más ahora, que es tubo antiflameo se llama, que bueno, es un material re lindo para fijar. Pero bueno, si no tienen esto seguramente va a estar difícil conseguirlo. Hágalo con cable. Con un cable de luz no necesita mucho más impedimento. Cortamos así. Ahí está. Bueno. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tensarlo un poquito más el nylon, porque si bien quedó tirante, es importante darle la última tensión. Hay dos formas en principio de tensarlo. Una es buscar una bolsa de arpillera, llenarla con arena y apoyarlo sobre acá, de esta forma. Apoyamos acá y directamente ya queda bien tenso. La otra es directamente acá, hacer como una torniqueta, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿no? Y eso se va tensionando, y eso va tirando. Seguramente no va a quedar muy tensionado y probablemente después la última haya que quedarlo acá. Pero esto ya es importante. Bien, este es el nylon ya terminado, ¿no? Lo que falta muchas veces es, para que no quede tan levantado, muchas veces se lo sujeta acá con también se le pone una rienda que nace de acá y se la atraviesa hasta allá. Se la sujeta a ambos lados, puede ser un pedazo de cable. Es importante que no sea hierro directamente, porque si no termina rompiendo el nylon. Una vez que ya lo tenemos instalado, esto se levanta de esta forma.
que quede el nylon levantado. La sugerencia cuando levanta el nylon siempre es del lado contrario donde pega el viento, porque si no después se le embolsa, se termina rompiendo. Así como el viento viene de allá, en este caso, abrí de este lado. Bueno, para aportar, esta es una estructura bastante sencilla, como vieron en el armado. Está alrededor de 2.000, 2.200 pesos en costo. Y la verdad que para lo que es verdura de hoja y zapallo, anda espectacular. Es una estructura que cualquier familia podría llegar a tener en su casa. Y incluso para lo que es producción de frutilla. Andan muy bien este tipo de estructuras. Así que anímese, vecino, en hacerlo. No es complejo. Y bueno, espero que les haya servido. Bueno, ya finalizando, yo creo que esta es la parte donde, porque muchas veces se piensa, bueno, ya hice el invernadero, ya está todo hecho. Bueno, esta es la parte más importante, que de aquí en más va a ser todo manejo. Y este no es un detalle menor. Saber cerrar y abrir el invernadero o el mini túnel es un detalle que hace a la eficiencia del nylon, realmente utilizarlo para lo que sirve, y hace también a los rendimientos de los cultivos. Vale decir que si yo tengo un día caluroso por encima de 20 grados, yo creo que ya a las 10 de la mañana yo tengo que abrir. En el caso del mini túnel de esta forma, en el caso de los macro túneles o los invernaderos tipo capilla, abrirle las aberturas, ¿no? La puerta y la ventana si quiere. Y después a la tarde, y esto es un detalle no menor, a la tarde es importante el momento en que lo voy a cerrar. Todos los días yo tengo que estar pensando en el invernadero, si lo tengo, a qué hora voy a cerrar el invernadero. ¿Por qué? Porque el objetivo del momento de cierre depende de, tengo que yo atrapar un poco de calor para que después ese calor se mantenga y pueda atemperar las bajas temperaturas de la noche. Vale decir que en un día de calor, que esté por encima, insisto, de 20 grados, yo creo que ya entre las 6 de la tarde, no más de las 6 de la tarde, ya tengo que cerrar el invernadero. No se olvide, hoy a las 6 de la tarde está en plena luz todavía, ¿no? Pero es importante cerrarlo, porque yo tengo que atrapar un poco de calor de manera de, como decía, me sirva después a la noche. No me sirve de nada tener un hermoso invernadero si después yo lo estoy cerrando a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. No me sirve de nada porque la verdad que no estoy atrapando ningún tipo de calor. Y en el caso de que muchas veces, ahora ya viene el verano, pero en el caso de que venga ya el otoño, ya quizás hay que abrirlo un poquito más tarde. Las temperaturas son muy bajas, más bajas en el día. Yo creo que si usted lo abre a la 1 del mediodía, a las 2 de la tarde y lo cierra ya a las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, yo creo que estaría bien. Esto no es un detalle menor y es el mayor trabajo. Como ustedes verán, un mini túnel no es mucho trabajo, es 2 horas. Pero después la rutina y mantener la conducta de todos los días, estar atento a la apertura, mejor dicho sí, a la apertura y cierre del invernadero, eso es manejo y eso es un detalle muy importante. Así que bueno, anímese, como decía Marquito, vecino, acá se aprende de los errores, es importante primero hacer la estructura, dimensionar qué es lo que voy a utilizar para después comprarlo, y no se olvide el largo del nylon en que yo voy a comprar. Así que bueno, animarse y seguimos. Gracias.